Ya me hacía tremenda falta poder compartir y percibir de un grupo esa tremenda energía que tiene la juventud. Yo cuando lo veo a todos ustedes, digo, sí hay un gran futuro para el planeta, porque ustedes son jóvenes cargados de energía. Muchas gracias por venir y es un orgullo que ustedes sean parte ahora, estudiantes de la Universidad Galileo. Yo creo que una pregunta, esta es una lección inaugural, pero esa lección inaugural yo espero tener la posibilidad de darles lecciones todos los días, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, recorrer pasillos y compartir con ustedes. Porque no soy solo yo quien transmito algo de conocimiento. Ustedes me llenan a mí de energía y me motivan para pensar en un futuro. O sea, me siento orgulloso, contento de ver que tenemos en Galileo esta fuerza de una juventud que no alcanzo a ver porque no estoy algo miope ya, no alcanzo a ver. Entonces, pero sí veo el brillo de esas cabezas. Lección inaugural es compartir con ustedes. Y le voy a llamar al diario vivir en esta universidad lección inaugural. Porque mi mayor deseo y alegría es poder compartir a diario y que intercambiemos ideas, poder sentir la fuerza de ustedes y orientarlas. Porque algo sí deben de creer. Ustedes tienen la fuerza mental, la juventud, para poder resolver cualquier problema. O sea, yo me encuentro a veces con jóvenes que asisten con un problema de matemática, de algo, y me consultan y digo, pero si usted puede. Y mucha gente a veces durante los estudios dice que no puede, mire, y no me sale, porque tiene que tener esa galleta aquí, de decir yo no me voy a dar nunca, jamás por vencido en resolver un problema. Lo voy a resolver, así me tarde 5 meses haciéndolo. Todos los días, fracasando y repetirlo, fracasando y repetirlo. Y si leen ustedes la vida de personas obviamente sumamente brillantes como Einstein y ellos se pasaban días, horas, meses dándole y dándole a lo mismo hasta que encontraban la solución. O sea que ustedes el primer paso que van a dar, ahora que estamos en Galileo juntos, van a quitar el retroceso de su caja de velocidades y de la mente, decir, no, esto no sale, yo no puedo. La palabra no puedo la vamos a borrar desde hoy, juntos. Y cuando sientan no puedo, primero Dios, ya ustedes voy aquí sentado en la rectoría y llegan conmigo y me tocan la puerta y me tocan, sí, no puedo, pase adelante. Entonces vamos a ver si no podemos. Y si no podemos los dos, vamos a buscar a un tercero y así nos dé la noche, vamos a darle y a darle hasta que el problema se resuelva. Su futuro en alto porcentaje, en muy alto porcentaje, depende del proceso de educación mental que ustedes han adquirido, pero que ya lo tienen. Yo lo voy a luchar, ser un luchador y nunca dar el paso atrás en la resolución de un problema, claro está. Hay a veces que en la vida se tropieza uno con algún problema donde la solución es dar marcha atrás. Como por ejemplo cuando uno empieza a debatir con un necio, con un terco que no tiene mucho material en su saber. Y entonces hagan lo que hagan, él les va a decir otra cosa y no, y no, y no. Entonces díganle, ¿sí? Puede pasar en una reunión familiar
que tengan hermanos, primos, que se casan, esposas, etcétera, 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 y se van a pasar muchas horas debatiendo. Pero mira vos, es que no es así. Claro que es así. Y ahí paran. Cuando hay alguien que dice siempre, paro que es así, déjenlo. ¿Y qué va a pasar? La vida les va a enseñar. El fracaso duele mucho. El golpe que viene de hacerlo de veras y de ser necio. Ser necio se paga muy caro. Por eso antes de emitir opiniones importantes, medítenlas y acepten de entrada que pueden estar equivocados y ahí vamos. Bueno, hoy tengo el gusto de verlos y de reunirme con una juventud brillante de Guatemala que empezará a estudiar aquí en Galileo. Entonces creo que todos se preguntan, ¿y la Universidad de Galileo cómo sale, qué hacen, cómo es? ¿Y por qué le ponen Galileo? Supongo que todos empezaron a hojear algún libro para ver quién fue Galileo, ¿verdad? Galileo es de los padres de la física contemporánea. Todo lo que es mecánica, dinámica clásica, que van a ver cómo funciona, fue derivada por Galileo y Newton, naturalmente. Pues bien, pero en Guatemala, ¿cómo surge Universidad Galileo? La primera universidad de Guatemala fue la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la primera, es ya tricentenaria. Yo tuve el orgullo, le tengo mucho cariño y respeto a San Carlos y di muchos años, no les digo cuántos, muchos, en todas las facultades de San Carlos, en medicina, en arquitectura, fui secretario de arquitectura en San Carlos, etcétera. Admiro a San Carlos y no hago muchas cosas como ellos la hacen. Que ustedes admiren a alguien, lo admiran porque realmente hay valor en esas personas. Por eso los admiran. Esto no significa que van a seguir el mismo pensamiento y que van a ir detrás de lo que ellos dicen. Pues yo tuve la dicha de estudiar el universitario en Suiza y cuando vine en San Carlos, en San Carlos entré a todas las facultades, me sentí muy bien y fueron muchos años. Sí, bueno, para que medio calculen unos 20, 25 años que di clases en San Carlos. Bueno, después empezaron a surgir universidades privadas. Y uno dice, pero San Carlos es la única universidad estatal que tiene Guatemala. Ya es tricentenaria. ¿Por qué hacer nuevas universidades? San Carlos naturalmente tiene una filosofía, su educación como se imparte en las diversas facultades, tiene una visión del universo, de la vida y de los fenómenos que observamos. Porque todos vamos a construir una visión del mundo. Puede ser que lo que ustedes vean como un cubo, yo lo vea como una pirámide. Entonces podemos hablar mucho tiempo sobre eso. Yo digo, no es que es pirámide, ustedes no es que es cubo. Entonces mejor la paramos. Pues San Carlos creció. Es una universidad muy grande, financiada por toda Guatemala con el pago de los impuestos y tiene un aporte que le da el gobierno de la Universidad de San Carlos. Cuando empecé yo en San Carlos a dar clases, vi que lo que más había era una facultad de Derecho. O sea, es lo que ustedes ven hoy en día que se produce cuando van a dar una información. ¿Cuántos abogados hay en Guatemala? Algo así como 50,000, 56,000. De veras, sí, es bastante abogados.
Cuando encontraba yo jóvenes y usted, tú qué vas a estudiar, derecho, derecho. Y ustedes ven que hoy hay siempre chance para abogados. Está bien, cada quien es libre de escoger el futuro, su futuro. Fui secretario de arquitectura, di clases en ingeniería y veía qué pasaba. Yo pasé por muchas universidades y, por ejemplo, en San Carlos hay mucho derecho, había mucho historia, humanidades, eran facultades muy fuertes. Y yo me pregunté, ¿hay una facultad de física? No, ni de educación física sí hay, pero en los colegios. Entonces, universidades de Guatemala que física no enseñan, ni enseñaban. Les digo, y miren, ya hay matemáticos, hacen matemáticos, no. Entonces no se graduaban ni existía, no sé si existe ahora, un colegio para físicos y matemáticos. No, no hay. Ingenieros químicos se estaba empezando a formar. Entonces no podían ustedes querer estudiar una ingeniería química. Había ingeniería civil. Un poco más tarde se formó la ingeniería mecánica, pero faltaba mucho para llamarse universidad. Y hay que ver cómo en los años 1975 al año 2000 empezaba en el mundo a crearse una nueva visión del universo y de la sociedad. Y así la física pasó a ocupar un lugar importantísimo. Ahí fue donde surgió Einstein y empiezan a haber nuevas explicaciones del universo y la física pasa a un papel central. Y se empieza a hablar también ya de partículas elementales y lo que fue al principio el átomo, pues ya se descubrió que hay nuevas componentes en el átomo. Hay mesones, muones, pimesones, un gran grupo de partículas elementales. Eso no se veía. Solo se hablaba de electrones y si mucho iba bien por el protón para hablar de cargas positivas y cargas negativas. Matemática, ahí sí no estaba tan bien la cosa. En fin, ahora me brinco al hoy. Y si ustedes ven lo que dicen en el Ministerio de Educación y lo que dicen los maestros de enseñanza primaria y media, dicen, y la señora ministra ha dado respuestas de eso por la prensa, dice, mire, es que no aprenden aritmética y no aprenden geometría. Y para ellas aritmética y geometría, ya más adelante dan álgebra. Eso ya es un paso más avanzado. Pero no hay, ¿verdad? Y ponen en la prensa, lean, y dice, los fracasos de la niñez en los estudios de primaria y media es que no les da, no entienden, no pueden hacer geometría y ni es el problema de la matemática. Y no pueden aritmética. Y la ministra dice, no sé si lo sabe, pero lo dice, ¿verdad? Lo debe haber leído. Si la matemática no es más que un lenguaje, yo pregunto, ¿será la matemática un lenguaje? Sí, evidentemente es un lenguaje. Y la geometría también es un lenguaje. ¿Quieren tener respuestas de una planta? Vean la forma de sus hojas, vean la forma de la rama y cuenten el número de hojas en una rama y van a poder tener cierto tipo de información. Hoy en día abunda la literatura que dice la geometría de los órganos del cuerpo humano permite hacer mejores diagnósticos de los que se han hecho hasta la fecha en medicina. Todo órgano tiene una forma, tiene una geometría.
Y la geometría me dice qué puedo hacer, qué funciones llena ese órgano. Entonces, muy interesante, y empieza uno a ver cuán profunda es la aritmética y la geometría. Porque la aritmética está en el principio de la matemática, que era cuando empezaba el trueque en las sociedades muy primitivas, casi cavernarias. Cuando uno dice, si los dos no nos podemos comunicar, pero los dos vivimos en un grupo de cuevas, somos cromañones o de esa edad de esas edades primarias, y ya, pues sí, y te señalo la manzana y digo, te voy a dar 2, 1. Entonces la numeración existe y por medio de dedos se comunicaban y hacían transacciones comerciales. Entonces se puede definir una ecuación que tiene la solución usando dedos, más orejas y partes del cuerpo humano. Se puede ver la geometría de un hueso y según la geometría que tenga, a esa nos va a explicar cuál es la función. O sea, con aritmética y geometría para principiar, se puede enseñar toda la anatomía y se puede funcionar y dar clases excelentes de todo el cuerpo humano y entender a profundidad qué función tienen. Porque la forma va junto con ¿qué? Con la función. Si dicen, yo quiero un martillo, ¿para qué sirve el martillo que quiero? Para meter clavos. ¿Qué tiene? Tiene que tener un palo donde lo agarre para pegarle. Y tiene que tener una cabeza de esa forma, donde hay una que tiene un ganchito abierto para zafar los clavos que ya puse y otro para hundirlos, para ensartarlos. Entonces, solo por la forma y la función, por la forma, puedo definir ya la función que tiene cada árbol, ¿no? Vean las plantas y hagamos un día botánica juntos. Vamos a hacer un día, espero visitarlos aquí, y voy a llevar una flor o algo así, cortada con parte del tallo de un árbol. Y digo, con esta forma y ese color, ¿qué puede hacer esa planta? ¿O qué rol juega en la comunidad de los vegetales? Entonces, la geometría y la aritmética, que son los dos cursos primeros de matemática, son vitales. Antes, cuando yo tomé bachillerato en Guatemala, en geometría veíamos geometría plana y geometría del espacio. Y alguien que solo se quede en la geometría plana cree que el mundo es plano. Y si nosotros fuéramos de 2 dimensiones en un mundo plano, estamos caminando como plánamos y seríamos como chilets. Nosotros somos tridimensionales. ¿Y por qué los dedos son así y son 5? ¿Cómo está eso armado con este hueso? ¿Y cómo son las formas de los huesos y de los tendones que los fijan? Entonces, que los médicos estudien geometría es vital. Claro está, cuando hacen una imagen en rayos X o en algún tipo de endoscopía, ponen la imagen, ese es un pulmón. Y el creador Dios hizo el pulmón con esa forma, así salió a usted. No. Ese tiene esa forma para cumplir con una función. Entonces hay que aprender mucha geometría para poder dar anatomía, para poder hablar del cuerpo humano y de sus funciones. Las formas que tiene el cuerpo humano, las piernas, el fémur, cada pedazo, las vértebras en su geometría son fascinantes. Y ahí van a encontrar todas las funciones que puede hacer. Sin embargo, ya no se da geometría. Ahora, a duras penas ven a aritmética, un libro y llevan todo. Yo me sorprendí en una universidad, no la Galileo, naturalmente, ¿verdad? Donde fui y dicen, y yo les digo, ¿y qué dan de matemática? Damos álgebra. ¿Y qué usan? El libro de Baldor. Sí, Baldor
Yo lo llevé hace 50 años, 60 años. Y ese es el curso escrito por Baldor, un matemático cubano, y realmente ese es mejor quemarlo. Entonces, ya no dan geometría, ya no dan matemática. Entonces, lo que pueden hacer en aplicación, en formación de conocimiento, en visión de lo que nos rodea, es bien poco. Entonces, geometría hay que dar. Yo me estoy comprometiendo a abrir una cátedra de geometría ahí, que es, si tienen tiempo van. Yo voy a dar geometría a los que quieran asistir, porque geometría es en el conocimiento el amor de mi vida. Yo soy físico, la mecánica, la hidrodinámica me encantan, pero yo hago geometría. Nunca olvido que para la Facultad de Arquitectura en San Carlos hice mi laboratorio con los estudiantes de geometría. Hice conos, secciones de conos, cortes de conos con cilindros, etc. Y lo guardamos y nos fuimos de vacaciones para Navidad. Cuando regresé, digo, ¿y el laboratorio de geometría? Que lo inicié con el grupo de estudiantes y me dicen, fíjese que cuando hicieron la limpieza lo botaron porque creían que eso ya no servía. Ay, ahora quiero hacer otro. Ya tengo los conos elípticos, conos circulares, conos parabólicos, secciones de un cono parabólico con un cilindro. Tengo todo eso. Eso es fascinante y van a ir comprendiendo las formas. Pero sale algo más que resulta. Estudiando yo la aplicación de la geometría en física, me encontré de algo que la usó Da Vinci mucho, que es la sección áurea, el corte dorado. Entonces no son solo forma, sino también son proporción. Entonces digo, si hago yo una pared que tenga ventanas, y digo, pero esto si no funciona, esto tira aquí reflejos, la forma no me da ninguna satisfacción, vea qué proporción tiene. Nosotros estamos en proporción. El ombligo corta el cuerpo en dos partes, pues esta línea que pasa aquí. Entonces, si yo tengo un pecho muy largo y además y cabecita chica, pero esto es muy grande, dicen, uy, aquel sí no está muy atractivo que digamos. Yo a donde el sastre y le dice, mire, yo sí no me animo a hacerle a usted un tacuche porque está mero complicado. Mire el tamaño de su brazo, mire el tamaño de tal. O sea, la proporción es vital. Y eso es vital también cuando uno va a hacer cortes como se han hecho en las carreteras de Guatemala, cuando se pasa cerca de una montañita, un volcán, cuando va a haber mayor proporción, o mayor posibilidad que se dé un deslave o un desliz de tierra en esa montañita. Eso lo va a decir la geometría y eso lo va a decir la proporción. En la proporción, si ustedes ven toda la obra de la pintura de la época de oro en Italia, ven ustedes y lo que está en proporción se ve muy bonito. Entonces hay que ver tamaño, proporción y eso va a dar la función que va a llevar. Bueno, entonces estábamos en San Carlos dando clases. Yo decía, y hoy en día sí me alegró mucho oír que dijera la ministra, no quieren llevar geometría y no hay aritmética. Uy, de veras, no, que tiren toda la mate fuera, ¿verdad? Cuando la mate es esencia para muchos conocimientos. Aquí en Galileo tenemos programa de maestría y doctorado en ingeniería biomédica. Entonces estamos trabajando con hospitales utilizando la matemática. Hay personas que estudian las oscilaciones en las cuerdas bucales, viendo cómo oscila. Ahora, ese lenguaje, para poderlo escribir, son ecuaciones, ¿verdad?
Entonces hay que aprender también un poco de álgebra, cálculo simbólico, etc. Así estaba Guatemala, no matemática, una miseria lo que se enseñaba, no investigación, geometría, no formas. Entonces, yo daba clases y era problema, no querían. Entonces dijeron, hubo una revolución educativa en la educación superior y dijo San Carlos, hagamos estudios generales. Tal vez sus papás oyeron de esos o los obligaron a ir ahí. Porque existían todas las facultades, facultad de ingeniería, ciencias económicas, facultad de humanidades, pero decían, aquí hay un problema. Hablamos con una persona que es licenciado en literatura, pero si mencionamos a Galileo, no saben ni quién fue. Ay, ¿se vino con Colón usted? No, no vino con Colón, papadito. No, no, no. Así no es la cosa. Entonces, ¿por qué hablan de Galileo aquí si no vino con Colón? Si no solo Colón vino aquí a molestar un rato, no, ¿verdad? Porque incluso muchos en el círculo matemático se discute bastante. ¿De dónde viene el nombre, la denominación de indios para aquí o de indígenas? ¿De dónde se dio indios o indígenas? Porque Colón, el mercado de especies en agricultura, los españoles que les gusta la buena comida, venía y la compraban en la India. Entonces los barcos iban a comprarla a la India y se dirigían por el Océano Índico, pero al llegar cerca a las costas del Mar Rojo, venía y ahí estaban unas tribus árabes que les disparaban. Se llama el Estrecho de Hormuz, del cual hablan todavía por problemas que se dan. Entonces venían y asaltaban los barcos españoles, robaban las especies. Entonces la reina estaba desesperada. Y de repente apareció un señor italiano que quería navegar, se llamaba Cristóbal Colón. Y dijeron, llámese a aquel muchacho para ver si podemos ver cómo nos aliviamos de no pasar por el estrecho de Hormuz. Y él viene y se mete. Pero pasó por las Canarias, tuvo unas fiestecitas por ahí y finalmente llega a los lugares nuestros. Entonces vio y al llegar aquí vio a nuestras comunidades indígenas. Entonces él les puso indios, porque creo que había llegado a la India. Te puedes imaginar lo que había tomado en el camino, ¿ah? Digo, estoy en la India y amó a nuestros ciudadanos y a todos indios que son indígenas, que vivieron aquí y regresó. Él llegó a la India. Sí llegó a la India, creía él, pues, pero no va. En fin, se vio que la educación estaba incompleta. San Carlos tenía una buena facultad de humanidades, pero leían lo mismo y hablaban de lo mismo y no podían relacionar el pensamiento humano de la época. Porque yo puedo leer a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura nuestra, orgullo por lo que escribió. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias era un gran escritor. Pero hablemosle de, vean si en sus escritos o en lo que él escribe hay cierta matemática, cierta geometría, ahí mismo y no lo hay. Entonces, ellos estudiaban los escritores, los literatos, los filósofos, ahí estaban, pero no sabían ciencia. Entonces dijeron el AUSAC, también un laboratorio de ingeniería sería útil. Y no había laboratorio. Anteriormente habían hecho en la Facultad de Ingeniería una como casita de lámina y ahí llevaban a pagarle cursos a los señores albañiles, a carpinteros, para que aprendieran de construcción. Pero dijeron, no, la Facultad de Ingeniería y la mate. Sí, ahí hay mate 1. ¿Y qué ven ahí? Álgebra. ¿Qué álgebra? La de Baldor. Ah, la del bachillerato. Sí, ¿Qué ven de cálculo? ¿Qué ven de análisis vectorial? ¿Qué ven de la matemática en sí, del álgebra, de estructuras lógicas? Nada. Entonces, miren,
no estamos dando una buena educación superior en ingeniería. Urge crear una carrera de matemáticos. ¿Quién da la clase? Los ingenieros. Y el ingeniero, ¿qué es matemático? Y uno venía y decía, ¿y usted qué es matemático? Ah, usted es ingeniero. Porque el ingeniero se hace uno de sus números, ¿verdad? Entonces dicen, sí, él es el matemático. Y ellos daban clase de matemática. Entonces ya había una revolución ahí. La matemática, se empezó a desarrollarse la informática y se venía la aplicación de la lógica matemática, la teoría de conjuntos, que es una base para poder manejar bien la idea de programación, programas con un propósito. Entonces dijeron, si no, hay que dar matemática. Pero va a haber protestas y huelga va a haber, porque mate no. Quiere recibir clases, lo que sea, pero matemática no. Y era, créanme, una manera de rechazo a la matemática muy grande. Total que se dice, a nivel mundial, Naciones Unidas y todos se metieron, tienen que dar una educación más completa, que el que salga de bachiller y fue educado, conozca. Por ejemplo, ¿quién fue Newton? ¿Quién fue Galileo? Pues si Galileo está con su telescopio, aquí lo teníamos con un telescopio. Entonces, va a haber que cambiar todo. Entonces, la Universidad de San Carlos hizo una gran reforma. Creó estudios generales. Yo llegué recién venido a Guate a dar clases ahí en estudios generales. Matemáticas sí había ahí, pero hubo retiros, protestas y todo. Los primeros que dijeron, aquí venimos como universitarios, yo quiero ser filósofo, ¿por qué tengo que sentarme a oír matemáticas? Eso no quiero recibirlo. Habían profesores distinguidos como el doctor Aguado en lenguaje. No, lenguaje tampoco. Entonces no querían recibir. Entonces había líos y paros y huelgas en la USAC porque no querían estudios generales. Lo aprobaron al fin el Consejo Superior Universitario y quien ingresara a San Carlos ingresaba a estudios generales. Y ahí había lenguaje, matemática, física, química. Y decía un abogado, ¿yo por qué quiero química? Yo creo que cuando le ven un caso donde un señor fue asesinado por alguna sustancia química que contiene una fórmula H2SO4, y es que es H2, dos oxígenos. Y ese es el azufre y el O4, que hay 4 oxígenos ahí metidos. Entonces, no, eso no me sirve a mí. Entonces se separó la Facultad de Derecho, no quería estudios generales, pero San Carlos lo impuso. Hubo retiros de ingeniería. Me recuerdo cuando quemaron estudios generales. Entonces, como ahí había huelga, a mí me pararon la clase muchas veces. Estaba dando yo mate en el Iglú, que es un edificio muy bonito en la ciudad universitaria, y estaba yo en el pizarrón, de repente entraba un joven. Con permiso. Sí, le decía yo, voy a hablar a los compañeros. ¿Qué hacen oyendo eso ahí? A nosotros que vamos a ser abogados, ¿de qué nos sirve la mate? Pues deben de poder sumar, sacar porcentajes para ver si pagaron bien los impuestos o no. No que dicen, y cuando hacen 2 pelotillas, un palo y otra pelotilla, ¿qué es eso? Porcentajes, por ciento. Eso quiere decir que va a ganar 2 de 100, 2%. Así. Entonces, hubo una guerra a la matemática atroz y pelearon contra básicos. Se graduaron algunos de todas las carreras y esos fueron distinguidos cuando llegaron a sus facultades en San Carlos. Llegaban bien preparados los de básicos. Tuvieron un doctor Aguado que les dio literatura guatemalteca, les habló de la literatura en Roma, etcétera. Era gente con una educación. Y es que esa educación, que tiene muchas componentes, abre una visión integral.
Entonces le surgen a uno en su profesión o en su oficio nuevas preguntas. Empieza a ver un mundo nuevo porque le enseñaron otras cosas que existen. Entonces se dio estudios generales. Infortunadamente, yo representé a los profesores de estudios generales en el Consejo Superior Universitario de San Carlos y venían las protestas: no queremos eso, quiten a básicos y básicos afuera, porque no había inscripción a una facultad. Yo quiero entrar a la Facultad de Arquitectura, pase por básico. Eso es sin meternos como niños. Era un remedio al bachillerato, porque el bachillerato estaba también muy mal. Entonces, de repente, yo representaba en el Consejo Superior Universitario, donde llegaban de todos los decanos de las facultades, representantes en el consejo. Y yo defendiendo básicos. Uy, sí, eran momentos un poco complicados. Entonces llegó el día triste, y deciden quitar básicos. Y al quitar básicos, todavía el decano de química me dice: mira, corre rápido al parqueo de tu carro porque van a volar piedras todavía. Te van a romper el coco. Bueno, entonces cabalmente cerraron y entraron los estudiantes que son jóvenes. No los critico. Que ellos tenían una forma de expresión y la libertad permite que se expresen en la forma que ellos creen que van a transmitir su sentir. Porque igual cuando los jóvenes tienen sus primeros novios, digo: ¿cómo siento si me quiere? Y se le pregunta: ¿me quieres? Claro que te quiero. Pero eso quién sabe, ¿verdad? El claro que te quiero no sabemos, no es seguro. Había que dar ciertas demostraciones para ver si ese cariño o amor es genuino. Entonces me dicen: los Ruger, ahorita acaban de entrar un féretro, que entró en un cajón de muerto. Lo pusieron enfrente del edificio de la rectoría, en el campus universitario, abrieron el cajón y agarraron una estatua de gringo con la bandera de Estados Unidos, porque decían que los gringos habían traído aquí para dominar Guatemala los estudios generales. Eso hay que sacarlo de aquí. Es una conquista, nos quieren quedarse con todo lo de la tierra. Entonces, ese gigantón alto estaba con la bandera gringa y cabal decía el libro de aquí, Teoría de Conjuntos. Y yo estaba agarrando el libro del muñeco ese, porque yo inicié con la teoría de conjuntos en Guatemala y escribí el libro con Bernardo Morales y Antonio Girotti, Introducción a la Teoría de Conjuntos. Eso hay que estudiarlo. Para ustedes ya lo estudiaron en el colegio, espero. Cálculo simbólico y todo, y ahora que quieren hacer programación y estudiar lo que es matemática aplicada a algoritmos para las computadoras, van a tener que hacer mate. Es un pensamiento lógico. La matemática es fascinante. Podría contarles más anécdotas, no me apedrearon, pero sí abrieron, y ahí está, y enterraron enfrente del edificio de la rectoría, ahí a la caja muerto, y ahí decía Estudios Generales en la tumba. Ya no los queremos, entonces los quitaron. Entonces, ¿qué pasó? Todos los que éramos profesores volamos a las universidades privadas. Pero las universidades privadas que ya habían surgido, gracias a Dios a tiempo, que era no estaba Galileo todavía, no que era la Galvez, la Andívar, todas ellas ya estaban. Ellas ya no tenían la filosofía y los programas, descartando ciertas materias para ciertas carreras, ¿verdad? Porque matemática, los abogados se oponían a una clase de matemática. Y decíamos: mira, vos, si te pregunta un cliente que saques el 3%, llamo uno: vos, sacame el 3%. Y tiene razón, ¿verdad? Y él me dice: escribí 8 o lo que sea. Entonces, ahí estoy satisfecho. ¿Para qué me voy a meter yo? ¿Qué importa a mí si un triángulo es rectángulo o qué? Y un polígono de 5 lados.
Eso no me sirve para nada. Entonces, en su forma de pensar, que es parte de su libertad, ustedes pueden negarse. Obviamente no en Galileo, porque si no nos tendríamos que despedir, ¿verdad? Digamos, digo, pueden negarse. Yo no quiero esas clases de matemáticas, no quiero clases de cálculo simbólico aplicado a programación y cosas así. Entonces, aquí sí. Entonces, todos se deshizo básicos y empezaron a surgir nuevas universidades privadas del Valle, la Landívar, bla, 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 bla. Y yo di en todas, en Landívar no, di en algunas, ahí. Llegaba y dije, no, mejor hacemos una. Entonces me puse a buscar a alguien que para mí, ¿por qué será esa gente de esa época? Si ustedes le preguntaban a Einstein de literatura, ténganlo por seguro que sí sabía y había leído mucho. Era un hombre culto, lo que se llama un hombre preparado, que tiene una educación que le amplía la visión a todo. Entonces tienen que ver el universo, incluyendo lo que está fuera de nuestro planeta. Ahora están escribiendo bastante. Aquí hay un observatorio con telescopios y todo para observar el cielo. Y hay que haberlo observado, porque solo observar las fases de la luna y el movimiento, dicen, hay un nuevo, ahora que apareció un nuevo objetito ahí, verde, una pelotilla como los demás planetas, ¿verdad? Entonces, eso viene y le agranda a uno y le cambia la idea sobre qué es el tiempo. El tiempo es lo que marcan las agujas del reloj. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo influye el tiempo en nuestra fisiología? ¿Por qué cambiamos? Y el espacio. Sí, está fregado usted porque espacio y tiempo. Eso. Entonces, todas esas preguntas hay que conocerlas, responderlas muy bien y no van a abandonar la ciencia. Entonces, Galileo era uno de los físicos más connotados. Lo habían condenado a un tribunal de inquisición, pero el Papa lo respetaba mucho. El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y le dijo, véngase a vivir aquí pegado a la casa del Papa, y le pusieron dónde vivir, y Galileo siguió haciendo sus teorías, porque se insistía en teorías anteriores que no era la Tierra la que se movía alrededor del Sol, sino que el Sol alrededor de la Tierra. En fin, con eso les digo, vino estudios generales, surgieron universidades privadas y cada universidad privada tiene su sesgo. Hay unas que quieren dar ciencias sociales para ser políticos porque el problema de Guatemala es una cosa de la Constitución y bla, bla, bla. Entonces, otros dicen, no, yo quiero ser dentista, no quiero matemáticas. Entonces, todas cambiamos programas. Y yo empecé a trabajar en la creación de Galileo, con un grupo alemán que dio mucho apoyo, Rolf Tannhäuser, lo conocen los compañeros, que maneja un círculo promotor universitario alemán. Entonces dijimos, queremos una universidad contemporánea, una que esté viendo al futuro y donde estudien los estudiantes y se formen para poder trabajar en diversos campos y diversas naciones. Bueno, entonces empezamos en la Marroquín. Yo daba clases en la Marro. La Marro siguió siendo Universidad Marroquín, no cambió ni su nombre, ni hizo una nueva universidad. Y entonces me autorizaron para que yo formara en la Universidad Francisco Marroquín la Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de Computación.
ya empezaban a llegar computadoras y aplicarse computadoras para todo, que son importantísimas para manejar el movimiento de una sociedad y el manejo de negocios, depósitos bancarios, son importantísimas en aplicaciones. Entonces creamos la FISIC. Y FISIC era una facultad de informática de ciencias de computación. Entonces dijeron, miren, iban graduándose los primeros. Entonces viene y dice, la Marroquín no está autorizada para dar una ingeniería. Entonces hablamos con los diputados, fuimos al Congreso, se solicitó que autorizaran a la Marro para hacer ingeniería de sistemas, informática de ciencias de computación, y quedó autorizada. Entonces nos dijo la Marro, aquí hicimos la universidad para resolver problemas económicos, sociales, económicos y políticos. Váyanse con sus matemáticas a ingeniería y hagan algo nuevo. Y ahí estábamos dando clases de computación en el IICC, que era el Instituto de Informática y Ciencias de Computación, en armonía con el doctor Ayau, una personaza, de veras, un hombre muy competente. Y nos dije, mire, usted tiene mucha gente de ingeniería, váyanse. El Congreso de la República, porque era otra estructura como se manejaban las privadas, autorizó que fuéramos facultad en la Marroquín. Entonces fuimos una facultad de la Marroquín y dijo la Marro, ya llenaron esto, ya no nos están dejando espacio. Se llenó el FISIC. Entonces, haga una universidad, bueno, hagamos una. Hicimos Galileo. Entonces nos movimos ya como una universidad independiente, amigo de todas las universidades, pero aquí, y ustedes van a gozarlo, van a ver mate y mate. De aquí sí, todos van a saber matemática y por favor hagámoslo y lo haremos muy ameno y con mucha aplicación. Todos van a saber física. Obviamente si van a trabajar en talleres, llevan aplicaciones de la computación a la mecánica y todo y no saben trabajar, digamos, los objetos físicos y ni el movimiento de una parte, ¿no? No puede ser que le digan, mire, ¿y esto por qué se movió usted? Vamos a ver, alguien lo movió. Sí, pero ¿cómo lo movió? Pues tuvo que haber aplicado una fuerza. Y eso lo dijo Newton y Galileo. Pues. Son las leyes del movimiento. Entonces eso hay que aprenderlo. Entonces aquí damos la carrera de Ingeniería de Sistemas en una de las facultades, que es FISIC. Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de Computación. Habrán muchísimos que vienen a esa carrera. Esa carrera ha graduado a mucha gente con mucho éxito. Todos los graduados de ahí trabajan y a muchos se los llevan al extranjero. Y muchos hacen trabajos aquí de computación. Ustedes saben que la inteligencia artificial, eso es hoy en día vital. No sé si la doctora Andrea Lara vino. ¿La doctora Andrea Lara está o no? La doctora Andrea Lara. La doctora Andrea Lara es una graduada distinguida de FISIC y ella sacó una maestría y doctorado en Alemania y en Austria. También fue a Inglaterra en ingeniería biomédica. Y toda la medicina ahora, por ejemplo, el diagnóstico es parte vital. Y ahora lo hacían por imágenes, pero ahora se hacen también cirugías de corazón abierto, ya no cortan el pecho, lo hacen con un catéter, les meten un tubo aquí, cambian la válvula y se hizo. Entonces la aplicación es enorme. Entonces hay un convenio entre la Universidad Galileo y el Hospital Herrera y Arandi y varios hospitales de Europa y Estados Unidos. Pero eso se empezaría en maestría, porque realmente la medicina se ha enriquecido tanto con eso, pero también la mate no se escapa de la mate, ¿verdad? Porque la sangre fluye por arterias y venas, y las arterias bombean
por eso tengo pulso. Volvé a la sangre, ¿verdad? Que tiene que llegar. El pulmón oxigena la sangre y la manda de nuevo por la arteria pulmonar y la pasa a la aurícula y ahí sigue la circulación. Entonces todos los médicos están empapados en ingeniería artificial, están haciendo cosas maravillosas de diagnóstico y en cirugía. A un conocido mío le cambiaron un disco en la columna, parte de la columna cervical con un catéter. Le ponen el catéter, sacan el disco y vaya a su casa. Entonces, y ahora ven que todos están hablando con inteligencia artificial, el manejo de la banca es con inteligencia artificial. Ustedes pueden hacer depósitos y retiros de cuentas bancarias directamente a través de un computador. Y la computadora vino para quedarse. Y es una herramienta súper valiosa en la educación. Ustedes van a crear sus archivos de matemática y también de historia. De historia. Y va a estar grabado ahí, van a poder leer artículos de la Constitución también. O sea que no se preocupen. Entonces van a llevar mucha computación excesiva, pero sabrán cómo trabaja el computador, cómo se hizo el computador, qué es una memoria. Porque hay un pleito tan grande ahorita entre los muchos estados, Estados Unidos, Irán, Israel, todos se están agarrando y dicen, sí, por las tierras raras. Y alguien dijo, a ver, yo mira, me consta, pero dijo, en Guatemala hay tierras raras también. Esas son litio y esas tierras que tienen propiedades de conducción eléctrica muy favorables para ser conductores, son semiconductores, y el semiconductor hace los procesadores más eficientes. Entonces ahora viene una explosión por poder trabajar en semiconductores. Entonces tienen que llevar física, la van a llevar. Pero en física sí se les va a dar magnetismo y por lo que es los materiales magnéticos, los paramagnéticos, los semiconductores, para que vivan al día en su computadora y sepan qué está pasando. Y puedan trabajar incluso. Aquí no hay abogacía o derecho, pero quien se quiera ir a estudiar derecho, que lo haga. Y va a poder pelear casos ya con su computadora. Y cuando le diga a otro abogado, mire, yo agarré un semiconductor de litio, y el otro dice, ¿qué? Semi quiere decir medio, semi un pedazo. ¿Y cómo es un semiconductor? Eso no es tan simple de explicar. Es física de estado sólido. Los que van a ingeniería de sistemas lo van a llevar. Los que van a ingeniería mecánica lo van a llevar. Los que van a economía van a saber un montón de computación porque somos la universidad hoy en día, y lo digo así, más fuerte en computación, ingeniería artificial y esos temas. Estamos sumamente fuertes y todos van a estar trabajando en computadores y equipos siempre de nueva tecnología. O sea que ustedes van a leer, yo con ustedes, en las vacaciones leemos literatura y alguna cosa de la Revolución Española y la independencia de Guatemala. Leemos, pero todo el resto van a estar echando punta en la aplicación de la inteligencia artificial, de la programación, de las álgebras que pueden ustedes generar simbólicamente y luego meterlas a un procesador, van a salir sumamente fuertes. Van a tener que esforzarse un poco, pero no están solos. Nunca se sientan solos. Se acercarán a un profesor, que van a conocer a muchos profesores, todos buena gente, y quien no encuentre ya conmigo. Y nos sentamos a platicar y hablamos de qué podemos hacer. Y yo trato de ayudarlos. Trato de darles un libro, un trabajito, y a mí me gustaría, pero eso no lo hemos hecho, rifar
o hacer una prueba para dar medallas en cada semestre a los más destacados en aplicaciones de la ciencia pura, física, matemática, a la ciencia aplicada, ingeniería. Ahí sí, nos interesa mucho que todos van a estudiar, hay oportunidad, aquí está la carrera también de ingeniería de la construcción. En Guate hay un problema en la construcción, ¿verdad? Parece que las calles están algo malas, que el problema de las carreteras está fregado. Parece que cuando se van en un hoyo ese programa de la construcción. Hay un super edificio aquí en la 20 calle que no lo han podido inaugurar, se lo van a dar a una universidad porque no se hizo una mecánica de suelo apropiada, entonces se está hundiendo. Entonces, ese no es seguro. El suelo tiene una consistencia, por eso sí hay que darles geología y esos temas a los que sean con ingeniería de la construcción, porque tienen que ver cuánto resiste esa tierra, ¿es piedra sólida abajo o es lodo, un cuento así que va a tener movimientos que hacen que la estructura se destruya? Aquí van a tener, pueden pasar a tomar clases también en ingeniería de la construcción, hay ingeniería administrativa y ahí hay mucha computación y vienen de muchas empresas privadas a estudiar computación. Lo más fuerte aquí es en los laboratorios de computación, el equipamiento de computación y el pensamiento matemático, ¿verdad? Y físico también. Un poquitito de física, sí, también, bueno. Perdonen que les haya quitado tanto tiempo, pero es importante decirles dónde estamos situados. Están las universidades de Guatemala y ahora anuncian mucho. Hay que hacer ciencia y tecnología. Nosotros también tenemos programas en los departamentos. No es nada nuevo para nosotros. Estamos dando programas en pueblos y enseñándolo a jóvenes del interior de la República a operar con computadoras y a pensar también en el análisis de la estructura de un árbol, de una planta. ¿Qué puedo leer yo de ahí, de la geometría de esa planta? Esas conferencias voy a tratar de dárselas. Les voy a dar pláticas por lo menos una vez a la semana de dialogando con un árbol, ¿verdad? Dialogando con un árbol, entonces van a ver la forma, hagan la geometría de la hoja, porque el árbol recibe luz solar. Con la luz solar en la hoja se produce fotosíntesis. Entonces viene la absorción de la saca anhídrido carbónico, absorbe oxígeno y viene el crecimiento de la planta. Pero un mensaje hay cuando hay una planta que se transforma un poco diferente o que da una hoja con otra forma y un color. Todo eso lo hacemos para que sepan y que se preparen para la hora que quieran saber algo de una planta, vayan con alguien que es ingeniero agrónomo, está en una universidad donde dan botánica, pero en grande. O si no, aquí hay también libros de botánica. Van a tener chance de más adelante, cuando avancen, a tirarse a la línea de biomédica, donde hay mucha demanda en todos lados. O sea que, en todo caso, les puedo decir, aquí todos los profes y yo, lo que tenemos en exceso es cariño. Cariño y respeto al prójimo. Ustedes van a ser respetados y apreciados. Y eso los va a hacer cambiar su visión del mundo, que es muy importante. Que les demos mucho cariño, mucho aprecio y les demos un jaloncito. No para golpearlos, ¿verdad? Sino que un jaloncito mental no es que los vamos a tratar mal, sino que es importante que sientan que son importantes y que son queridos, que no son un número y que todos
Yo cuando los veo y veo aquí a los jóvenes con una cara, que esas dos damas del joven, veo y digo, yo no puedo quedar mal con esas caritas. Ni mis compañeros profesores tampoco lo van a poder. Veo en ustedes deseo de alcanzar algo grande. ¿Lo pueden alcanzar? ¿Qué dirían ustedes? Si quieren hacerlo, lo van a hacer. Lean de las gentes que han querido hacer algo. Todos han leído de la obtención de porcelana y de muchos productos, de un tipo hasta botó su casa y por poco quema a la esposa para lograr la temperatura adecuada y lograr un resultado. Ustedes, yo les voy a tratar de dar pláticas de geometría. Y no, eso no me va a servir porque no, espérense. Y después que hagamos una plática de geometría, podemos ver pentágonos, construcción de pentágonos, y dónde o por qué uno de los pequeños huesecillos del hombro, del brazo, que tiene que ejecutar ciertos movimientos, tiene esa geometría. Si no, no los puede ejecutar. Entonces ustedes van a tener un conocimiento que no va a ser muy de uso común. Pero lo que quiero yo es que usen la cabeza y le den y le den. Y si ustedes quieren, hágalo. Entonces yo les voy a decir, como un día me dijo un profesor a mí de geometría en Suiza, me dijo, yo llegué y le dije, mire, este problema no sale. Y me dijo, Herr, a ese hombre le debo yo mucho. Y me dijo, ¿usted quiere hacerlo? ¡Hágalo! Y pegó una trompada en el escritorio, me quedé así, ¿verdad? Uy, ese señor está mal. Y me dijo, voy a ir a almorzar, hágalo. Usted se queda aquí. Y en la tarde llegaba la esposa de él con un azafate, le llevaba café para él. Yo viendo, no había ni almorzado. Y a las 6 de la tarde me decía el profesor Holliger, presidente de la Sociedad de Lógica Matemática Europea, ya falleció, y me decía, señor Suger, profesor. Y al día siguiente, a las 7, llegaba yo. Estaba primero yo ahí, y oía bum, 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 los pasos de él, pues, somatado. Buen día, buen día. Este es el problema lo dejamos ahí. Fíjese que no ha salido. Porque mire, no podría decirme más o menos qué puedo hacer aquí. Y dice, usted no me ha entendido, ¿verdad? Usted quiere hacerlo, sáquelo, hágalo. Y si usted tiene un deseo y una voluntad tan fuerte, hagamos ejercicios de voluntad sobre solución de tareas y problemas. Todo lo que ustedes quieran de veras y se entreguen, lo van a poder hacer. No hay imposibles. Yo tardé y repetí ese problema 34 veces. Y el señor llegaba y la esposa también, ¿verdad? Y yo le decía, pero que Holliger, solo dígame, solo esta parte de aquí. Me decía, ¿usted quiere hacerlo? Maldición, hágalo. Pero un berrido vacío, me quedaba tieso en el pizarrón. Y decía así, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer. Y al fin lo hice. Y cada vez que logré resolver un problema, esa alegría no se la da otra cosa a uno más que haber resuelto un problema que le cortaron. Supongo que muchos de ustedes que hacen ejercicio, por ejemplo, pueden hacer salto largo, salto alto con obstáculos, y cuando logran romper un valor, ¡ay Dios! Yo vi a nuestros campeones de tiro, no los fui a ver, es una señorita o señora Brol y el hermano, y ganaron una medalla de oro. Esa cara. Y digo, no es que le digan campeona y el oro. Lo que ella quiso lograr, lo logró. Y ustedes busquen, escribamos una cosa, deseos y logros. Cuando tengan un deseo, que sea
vinculado con su carrera, si es biología, que también hay aquí, me busca en rectoría, estoy, y yo le digo, ¿qué le voy a decir? No le digo, déjeme, yo le voy a ayudar, no, lo quiere hacer, hágalo. Y le doy algo, un libro, un papel donde hay algo. Logró, fíjese que no, eso no hay, hágalo. Y cuando lo hacen, ese triunfo de haber estado uno reconociendo una derrota intelectual ante un problema claro. Haga tal figura, si haga tal figura. Eso es increíble. Espero que juntos lleguemos muy lejos. En todo caso, les ruego que nunca se sientan solos. La soledad es la peor enfermedad que le puede llegar a uno. No digo de novio, no, hay que dar en la mano, no, eso no. Eso se da con que tengan novios y novia. No, el haber vencido un cuento que no los ayudaba a su pensamiento. Que la respuesta era rojo y no la pudieron encontrar. Yo creo que ya paramos por el día de hoy, pero le pido a Dios que nos dé más tiempo, mucho más, para podernos reunir y juntar. No dejen que los problemas se los coman, compartan el problema. Creo que nuestros profesores los van a escuchar y yo me pongo las órdenes para las consultas que tengan. Si son problemas más de la vida, así, por relaciones humanas y todo, hay gente aquí que es psicólogo y todo los puede ayudar también. No se los va a cobrar nadie, pero los ayuda. Y yo no soy psicólogo, pero amo al prójimo. Gracias.